Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Lo pedimos por intermedio de María Santísima. Dios te salve, Salve María. María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ya nos va quedando esta y otra clase y se acaba. Ya estamos terminando casi. Así que vamos a ir cerrando de a poquito los temas. ¿Ah? Ya, la vez pasada quedamos en el segundo viaje de San Pablo, ¿verdad? Sí, sí. Y que había repasado las comunidades que había fundado primero y también vimos el Concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo que eso significó. Así que hoy día nos vamos al tercer viaje, ¿ya? El tercer viaje, aquí está el mapa, ¿no es cierto? Tenemos que parten nuevamente de Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, que ya estaban, Antioquía, Psidia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todo esto es Turquía, ¿no es cierto? La orilla, el mar, Troas, y después aquí Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea, ya no sé para qué lado va la flecha, a ver. Para acá va, a ver. No, al otro lado. No, va aquí. Polonia, Mitilene. Va, saqué el mapa. Ah. Ya, ahí volvió. Corinto y después se da la vuelta, ¿ya? Acá ya es la región, ¿eh? Ya. Y después se va a devolver por donde mismo y va a ser Mileto, Rodas, Palara, Sí. Tiro. y después vuelve a Cesarea.
Ya, entonces como vemos, sigue repasando las mismas comunidades, pero ha ido agregando cada vez más, ¿ya? Esta vez se fue más hacia, hacia Macedonia, ¿ya? Pero lo de acá sigue siendo, toda esta zona de Asia sigue siendo fija. ¿Ah? Ya, tercer viaje y las cartas. Aquí puse dos textos, ¿ya? Dice, habiendo arribado a Cesarea, o sea, al terminar el viaje, ¿no es cierto? Subió para saludar a la iglesia y luego subió ¿a dónde? ¿A dónde subió? A Jerusalén. Siempre que se dice subió, es a Jerusalén, ¿ya? Para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Un poco eso es lo que está, eso está en 18, Hechos 18, 22, 23, ¿ya? Y después, en Hechos 19, 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Pero él no sabía cuando escribió esto, ¿no es cierto? Cuando tenía este propósito de ir a Jerusalén, no sabía que iba a estar en Roma tanto tiempo. ¿Ah? Así que bien interesante porque aquí repasamos el viaje, ¿no es cierto?, en que él va confirmando a todos los que ya ha hecho, en todos los lugares donde ha hecho iglesias, ¿ya? Estas iglesias, como lo dijimos en una oportunidad anterior, quedaban a cargo de un judío, siempre de un sacerdote de origen judío, porque era el único que podía instruir a los paganos, ¿ya? También acá quiero hacerles una pequeña acotación. ¿En cuál estamos? En el 18, sí. En esta época, miren, busquen el capítulo 16, 11, que les quiero explicar algo. Vamos a leer primero en el versículo 6, ¿ya? 16:6, perdona, 16:6. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo tengo. Ya. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pero el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Ah, ¿no me dijiste hasta dónde, Andreita? Sí, hasta el... Sí, hasta el 10. Ya. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le presentó un macedonio y le hizo esta súplica: pasa a Macedonia y ven a nuestra ayuda. Ante esta visión, procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí lo que les quiero decir, una sola cosa aquí en este pedazo. Tenemos que cambiar de pronombre. No sé si se fijaron en el verbo.
miren, dice en el versículo 8, atravesaron pues Misia y bajaron a Troade, ¿sí? Sí. En el 8. Sí. Y después en el 9 dice, cierta noche tuvo Pablo una visión, un macedonio estaba de pie suplicándole paz a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos. Sí, aquí tengo procuramos. Ya, bueno, sí. pero da lo mismo. Lo que importa es la terminación verbal. Son Mira, varias personas. atravesaron y después ellos. ellos y después ahora nosotros. Claro. Ya, esto se llama fragmentos WIR, W-I-R. WIR en alemán significa nosotros, ¿ya? Y esto implica que Lucas, ese nosotros implica a Lucas. ¿Se fijan? Y justamente es en el tercer viaje donde Lucas entra a viajar con Pablo, ¿ya? ¿Queda claro o más o menos? Sí. ¿Sí? Ya. Si alguien quiere preguntar algo, ustedes ya saben, abren el micrófono, ¿ya? Bueno, y entonces ahora vamos a ver el camino de Jerusalén a Cesarea. Les quise poner estas fotos, parece que lo puse mal, a ver. Sí, aquí está voy a poner esta primero y después vamos a poner la otra para que veamos de dónde a dónde, ¿ya? Entonces vamos a tener el arresto de Pablo en Jerusalén, ¿ya? En Hechos 21, 17, 26. ¿Alguien quiere leer? Yo. Ya. ¿Del 17 al cuánto me dijiste? Al 26. Ya. Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucha alegría. Al día siguiente, acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los presbíteros. Pablo los saludó y les fue contando una por una todas las cosas que por su intermedio Dios había realizado entre los paganos. Al oírlo, dieron gracias a Dios, pero le dijeron, como sabes, son decenas de millares los judíos que abrazaron la fe y todos siguen muy apegados a la ley. Han oído decir que tu enseñanza lleva a los judíos del mundo pagano a que se aparten de Moisés y no circunciden a sus hijos ni vivan ya según las tradiciones. Entonces, ¿qué hacer? Es necesario convocar la asamblea, pues de todas maneras van a saber que tú has venido. Haz pues lo que te vamos a decir. Entre nosotros hay 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Paga por ellos el sacrificio que les permita cortarse el pelo. Así todos conocerán que es falso lo que han oído decir de ti y que por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los que están entre los paganos que han creído,
Ya les escribimos para indicarle que no están sujetos a todas estas observancias, sino que solamente cuiden de no comer lo sacrificado a los ídolos, ni la sangre, ni animales sin sangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. ¿El 26 lo leo también? Sí, sí. Así pues, al día siguiente, Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo para indicar qué día ofrecerían por cada uno el sacrificio que debía concluir su tiempo de purificación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, miren. Ya, ¿de qué se trata todo esto? Llega Pablo a Jerusalén, ¿no es cierto? Sí. Y se encuentra ¿con quiénes? Con los judíos. Él venía de todo un recorrido de paganos y empieza a contarles todo lo de los paganos. Y cuando ya termina de exponer eso, los judíos le dicen, oye, mira, aquí hay unos problemas más o menos graves porque tú les has estado enseñando que no deben circuncidarse. Así que hay mucha gente en tu contra, ¿ya? Pero para dejarlos tranquilos, vamos a, te recomendamos que vayas a pagar tu voto. Pablo había hecho un voto. Estos votos era que no se podían cortar el pelo, ¿ya? Igual que Sansón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sansón? Sí. Ya, ese voto se llama nazireato. Nazir, con Z, ¿ya? Un voto de nazir, que no podía tomar vino, ni uvas, ni nada que tuviera que ver con, ni pasas, nada que tuviera que ver con la viña, ¿ya? Y no podían cortarse el pelo. Y eso duraba más o menos un año. Y estos 4 hombres habían hecho también ese mismo voto que San Pablo. Entonces le dice, tómalo y anda con ellos y así todos van a ver que tú cumples, ¿ya? O sea, lo están tratando de judaizar de nuevo. ¿Se acuerdan que dijimos que el espíritu judaizante iba a estar ahí permanentemente? Entonces aquí eso fue lo que pasó. Bueno, y en el 21:30, ¿quieres seguir leyendo? 21:30. Hoy, disculpen, se me quedó prendido hasta 11. Es donde mismo estábamos, pero un poquitito más adelante. Ah, sí, ya lo encontré. ¿Sigo o lee otra persona? No, sigue ya. tú. 21 Ya. del 30 al 36. La ciudad entera se alborotó. La gente concurrió en masa y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Mientras trataban de matarlo, llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo soldados y capitanes y bajaron corriendo hacia la multitud. Ellos, al ver al comandante con sus soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo amarraran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Pero todos gritaban al mismo tiempo y el comandante vio que no sacaba nada cierto en un tumulto así. Mandó pues que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando llegó a las escalinatas, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente, pues todos seguían en masa gritando, ¡mátalo! Ya. Hasta ahí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí era donde les quería mostrar las fotos, pues. ¿Ah?
A ver si logro ponérsela. Sí, tienes que pinchar donde está la foto. Es. Ya, les quiero explicar aquí una cosa que no la hemos hablado antes. Porque fíjense ustedes que estaban en el templo. ¿Ya? Lo que acabamos de leer. Estaban en el templo porque había ido a pagar el voto. Y ahí empezó a quedar la escoba. Y esto que estamos viendo acá, eso, es la Torre Antonia, ¿ya? Que está, aquí está el templo y aquí está la Torre Antonia pegada al templo. Pegada. Y tiene escaleras que dan al templo y escaleras hacia afuera, ¿ya? A Pablo lo sacaron del templo, lo tenían afuera. Y entonces mandan llamar al tribuno o al encargado, ¿no es cierto? Y lo toma preso a Pablo. ¿Y lo lleva a dónde? Aquí, a la Torre Antonia. ¿Ya? Aquí es donde vivía el ejército romano. ¿Ya? Ya, vamos a seguir entonces. Y después entonces después de todo este motín, lo van a llevar a Cesarea, que miren la vista de esto, es una maravilla. Cesarea Marítima, que todo el tiempo nos sale, que cada vez que él volvía, llegaba o a Antioquía o a Cesarea Marítima. ¿Por qué? Porque Jerusalén y las otras ciudades están en el interior. Entonces llega a los puertos. ¿Ah? Ya, entonces sigamos acá. ¿Cuál va a ser la defensa que hace Pablo en Hechos 22, 1, 10? Frente a toda esta muchedumbre enardecida, yo tomé un pedacito nomás porque es bien largo todo lo que dice. ¿Ah? ¿Quién se anima para leer? ¿Mirna? ¿Yo leo, Andreita? Ya, Ya. Verónica. Ah, bueno, la Vero que lea. Ya. Ah, no, Anita, no. No, No, tranquila. Vero, tú, ya. Tú. Ya, Vero, es que no te veía. Bueno, hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de vuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Hasta ahí. ¿Hasta ahí?
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor. Ya, si ustedes se fijan, aquí repitió parte de su autobiografía y parte de su transformación en el camino de Damasco. Está casi con las mismas palabras, ¿ya? Y entonces él les cuenta a todos estos judíos enardecidos cómo fue, qué fue lo que le pasó, ¿ya? Pero no les fue muy bien. Vamos a seguir en el 20, sigue Vero en el 22, en el mismo 22, pero en el versículo 22. Ya. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo: quita a ese de la tierra, no es justo que viva. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le habían encadenado siendo ciudadano romano. Ya, aquí por primera vez entonces él va a usar el título que tenía heredado, ¿no es cierto?, su papá, para defenderse, ¿ya? Y finalmente, porque esto va a seguir mucho rato, ¿ya? Todo esto es bien entretenido leerlo, pero aquí no nos da el tiempo para leer todo. ¿Ah? Vamos a tomar el 23, al final casi 36. Ahora sí, Mirna. Ya. 23, 36 al 30. ¿Cómo 36 al 30? Va, perdón. Está mal. No hay 36. 26. Me equivoqué. A ver, veamos. Del 26. Del 26 al 30, entonces. En el 23, ¿sí? Sí, en el 23, leamos nomás. Claudio Lisias saluda al ilustrísimo gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Queriendo averiguar los cargos que tenían contra él, lo conduje a su consejo. Pero resultó que los cargos versan sobre controversias de su ley, y no había ningún cargo digno de muerte o de prisión. Al enterarme de un atentado tramado contra este hombre, te lo envío y aviso a los acusadores que te presenten a ti sus cargos. Los soldados cumplieron las órdenes, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron a la caballería seguir con él y ellos se volvieron a la fortaleza. Los otros llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Leyó la carta y preguntó ¿de qué jurisdicción era? Enterado de que era de Cilicia, le dijo: oiré tu causa cuando se presenten tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. ¿Sigo? No, está allá. Entonces ella está en Cesarea
que ahí había cárcel, ¿no es cierto?, en el Palacio de Herodes, y ahí va a estar hasta que, vamos a ver ahora, vamos a pasar al proceso de apelación al César, ¿ya? En el 25:6, yo me he ido saltando unos pedacitos, por eso que de repente está medio incoherente, ¿ya? Pero si uno sigue todo el relato, hay más cosas entre medio, pero es demasiado largo. ¿Ah? Ya, del 25, del 6, yo voy a leer. Ya. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó. Lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido delito alguno, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú bien sabes. Si pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si las acusaciones que estos me lanzan carecen de fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: has apelado al César, pues al César irás. Sí. Ya, entonces aquí ya está caminito a Roma, porque el César está en Roma. O sea que todo el embrollo que armaron los judíos terminó con Pablo, va a terminar con Pablo en Roma. Voy a leer en Hechos 27 ahora, porque acá empieza a contar toda la... Porque ¿se acuerdan que el Señor le había dicho que Él iba a llevar la palabra delante de mucha gente importante? Pues aquí en Cesarea le va a hacer un discurso al rey Agripa, bueno, a Festo, que acaba de hablar, ¿no es cierto? Y así que dos personajes muy importantes, Festo y Agripa, ¿ya? En el capítulo 27 dice: cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Embarcamos en una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahí ya parten entonces, y por lo que estamos leyendo va Lucas con él. Porque se fijan cómo agrega el wir. Cuando se decidió que nos embarcásemos, ¿ya? Y después dice: embarcamos en una nave. Arribamos y después arribamos, más adelante sigue. ¿Ah? Así que Lucas iba con él. Y vamos a terminar en el capítulo 28.
Ya, necesito otro lector para el 28:16. ¿Quieres lo hago yo, Ya, Andrea? perfecto. 28. 16. ¿De cuánto? 16. 16:20. Cuando estuvimos en Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular junto con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, Pablo invitó a los principales judíos. Cuando estuvieron, dijo: hermanos, yo, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo ni en contra de las tradiciones de nuestros padres, fui tomado preso en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Ellos, después que me interrogaron, querían dejarme en libertad, porque veían que no había, en mi caso, nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a mi pueblo. Por ese motivo los llamé para verlos y conversar con ustedes, porque en realidad la alianza de Israel llevo estas cadenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando llegó a Roma, como ven ustedes, ya no es una cárcel, no es una cárcel del Estado o del imperio, sino que es una casa, ¿ya? Y ahí entonces él convoca a quienes, a la iglesia de Roma, ¿ya? Para explicarle lo que le ha pasado. Aquí ya estamos viendo que la evangelización va llegando ya al centro del mundo, porque Roma en ese tiempo era considerado el centro del mundo, ¿ya? Entonces, si vemos, bajo la perspectiva de ellos, han llegado a, por así decirlo, a topar el techo de lo que ellos podrían haber querido lograr, ¿ya? Así que es muy, muy interesante ver cómo fue que se dieron las cosas, porque cómo el Espíritu Santo va haciendo la obra, ¿no es cierto? Eso es algo que impacta, ¿ya? Y ya estamos en el final, ¿no es cierto?, de los hechos, y tenemos el epílogo, ¿ya? El epílogo lo puse acá porque también me pareció muy interesante, ¿ya? Porque él siguió predicando, o sea, ahí, ya. Vamos a leer. Y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada, no, en una casa que había alquilado, y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Miren, no se sabe si esta comunidad de los romanos la formó Pedro o la formó Pablo, ¿ya? Porque como Pablo estuvo 2 años ahí, tuvo perfectamente posibilidad de haber formado la comunidad. Pero Pedro también se había ido a Roma, ¿ya? Entonces eso es lo que no se sabe bien, ¿ya? ¿Cómo es que fue? Ahora les quiero contar que Pablo no murió acá en esta oportunidad, ¿ya? Porque después se le encuentra más adelante en otros lados, ¿ya? Les quiero contar sobre otros apóstoles, ¿ya? Que no aparecen en los hechos,
pero que hay información sobre ello, ¿ya? Lo primero es lo que pasa en España, la iglesia en España. Hay una leyenda que atribuye su fundación al apóstol Santiago, que murió el año 44, por lo que parece un poquito difícil que haya sido, ¿ya? ¿Se acuerdan que el primero en ser martirizado después de Esteban fue Santiago el Mayor, que lo mandó decapitar Herodes, ¿ya? Dice, hay una bula de León XIII que estableció que los restos que hay en España son de Santiago, son de Santiago el Mayor, ¿ya? Y que están en Galicia. Y esto es lo que ha hecho que se produzca esta famosa peregrinación que se hace, ¿no es cierto?, del Camino de Santiago. Después, respecto del apóstol Andrés, entonces esto es de Santiago el Mayor. El apóstol Andrés, que era hermano de Pedro, evangelizó Rusia, que antiguamente se llamaba Escitia. Es un nombre bien raro, ¿eh? Escitia. San Juan, que sería el Zebedeo, que era el menor, ¿se acuerdan? Que fue desterrado a Patmos. Yo no sé si ustedes conocen esta historia de San Juan, que fue puesto en una... fue condenado a morir en una olla de aceite hirviendo. Y lo metieron y salió con sus propias patitas y no le pasó nada. Y entonces, a propósito de que había sobrevivido al martirio, lo mandaron desterrado a Patmos. Y ahí escribió entonces el Apocalipsis. Bueno, escribió el Apocalipsis y 3 Perdón, cartas. Sí, no ¿Quién condena a Juan? Juan, en una de las, no sé quién sería, ¿ya? El emperador Domiciano fue Domiciano el que, en el año 96. sí, que fue el que sucedió a Tito. Sí, aquí lo tengo. Sí, porque estuvo desterrado desde el 95 hasta la muerte de Domiciano en el 96, que hubo una amnistía y volvió a Éfeso, que es donde vivía con la Virgen, ¿se acuerdan? Bueno, hay toda una tradición que dice que la Virgen vivió en Éfeso. Y fue enterrado, cuando murió San Juan, fue enterrado en Éfeso. Y ahí hay una gran iglesia, una catedral que está a nombre de San Juan, ¿ya? Andrea, ¿Sí? pero ¿San Juan murió naturalmente o también fue mártir? No, murió de forma natural. Natural, fue el único, ¿cierto? Sí, porque se libró del martirio por un milagro. Claro, claro. Ahora, Andreita, una consulta. Me di cuenta de que en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, no viene el versículo 29. A ver, perdona, ¿me puedes repetir?
En Hechos 28 no viene el versículo 29, no aparece en la Biblia de Jerusalén, pasa del 28 al versículo 30. Ah, sí, mira. Qué curioso. Sí, no sé Miremos si la nota de pie de página cuando pasan esas cosas, ¿sí? hay que mirar la nota de pie de página, ¿ya? Ya. En el que diga Lo que pasa es que la tengo en el celular. 28, aquí. Perdona, Ya. Andreita. ¿Sí? En mi Biblia aparece una frase entre dos paréntesis cuadrados, Ya. como 29. Y dice, y después de haber dicho esto, los judíos siguen discutiendo fuertemente entre sí. Esa es la frase que aparece aquí como versículo 29 y Sí, está en un paréntesis muy especial. sí. Acá también en la nota de pie de página dice lo mismo. Acá en el versículo 30, después del epílogo, tenemos una nota de pie de página, ¿ya? ¿Ya? No sobre el versículo, yo creo que es lo que dice la Biblia que nos está diciendo Mirna, Ya. que falta una frase, ¿ya? Ya. Pero la nota de pie de página está muy interesante porque dice, el Nuevo Testamento no indica de manera clara qué sucedió después de este periodo. Se supone generalmente que Pablo fue puesto en libertad, quizás a raíz de uno de los gestos de clemencia que en Nerón no eran raros. En este caso, podría haber realizado su deseo de llegar hasta España. Una buena tradición sostiene que culminó su martirio en Roma bajo Nerón entre el año 64 y 67, ¿ya? Ya. Mira que te diste cuenta, qué increíble. Yo no me había dado cuenta. Lo que pasa es que viene, la tengo en la aplicación, la Biblia, ¿ya? Y tengo diferentes impresos, ¿ya? Diferentes Biblias, y las fui comparando, ¿ya? Y en una sale una coma, y en otro no sale 29. Entonces me llamó la atención, pero la señora ve que en una de ellas, ¿qué versión es la que está en ese cuadradito? Es un paréntesis, claro. Ese paréntesis, sí. ¿En qué qué Biblia tienes tú, Mirna? Yo tengo la Biblia del pueblo, de nuestro pueblo, Ya. que es Alonso. Sí, ahí vas a poder comparar y ver bien. Eso. Ya, muchas gracias y disculpe la... No, genial. Si uno tiene que ir diciendo todo lo que piensa al tiro, mejor. ¿Ah? Gracias, muchas gracias. Ya, Perdón, hay un micrófono que está abierto que mete mucho ruido, perdona, es de Rodrigo. Si puede apagarlo, por favor. Ya, miren, hay un tema que no hemos tocado, que no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay una persona de la que no hemos hablado. En todo el curso hemos hablado una sola vez. Ni siquiera en todo una clase, sino que una sola vez. ¿De Lucas? ¿De Pedro? ¿Pedro? No, de María, de la Santísima Virgen. Lo que pasa es que yo aquí en los hechos no se habla de la Santísima Virgen, pero yo quiero decir unas pocas palabras porque para estudiar a la Virgen
hay que hacer un curso solamente de ella, porque no se puede poner así salpicado, porque este no es un evangelio, ¿ya? Pero les quiero contar que la Santísima Virgen, cuando estuvo en Pentecostés, recibió, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos Pentecostés? Que recibió por segunda vez el Espíritu Santo para la nueva misión que ella iba a tener. Y esa misión era formar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, como madre. Y cuando uno habla de madre, habla de formadora, de educadora, de todos los términos que se usan, ¿no es cierto?, que son muchos en la iglesia. Entonces, no quería dejar pasar no es un detalle, es una parte fundamental, porque sin la Santísima Virgen, las comunidades no hubieran resistido, ¿ya? La Santísima Virgen la estuvo todo, así podemos saber que San Lucas la visitó, ¿ya? Y así, entonces San Lucas pudo escribir las maravillas que escribió gracias a que pudo estar con ella, ¿ya? Así que tener siempre presente que sin las comunidades. Bueno, vamos a seguir ahora entonces con, bueno, ahí ya tenemos el fin de los hechos de los apóstoles que nos deja en Roma. ¿Sí? Por eso que les quise poner el SEO, ¿ya? Me gustó esta foto con rojo, fíjate. Ya. Seguimos. ¿Cuándo murió San Pablo? Pues? ¿Ya? Bueno, esta foto que les tengo puesta acá es la foto de la iglesia que se llama San Pablo Extramuros, ¿ya? Aquí está enterrado San Pablo en Roma, porque ahí fue donde fue martirizado, ¿ya? El lugar, aquí tengo el nombre, ¿no es cierto? Que se llama Salvie, en la vía Ostia, en Roma, a la salida de Roma, ¿ya? Murió decapitado entonces, porque como era ciudadano romano, volvió a sacar ese título, y entonces no lo podían crucificar. Murió decapitado entre el 64 y el 67. Y Constantino Constantino es del año 300 después de Cristo, o sea, más de 150 años después, 200 años después, digamos. Constantino edificó la primera basílica en su honor. Y los martirios de San Pedro y San Pablo, que hoy se celebran, qué impresionante, que estamos haciendo la clase, el día que se celebra, hoy día 29 de junio. Sí, se me llamó la atención, sí. Ah, qué impactante, ¿ah? Sí, sí. Qué coincidencia. Es una diosidencia gigantesca. Bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Quiso que nosotros hoy día trabajáramos justamente este tema, ¿ya? San Pedro también murió en la misma fecha. Se cree que tienen un mes de diferencia. Pero San Pedro fue crucificado en el boca abajo, ¿ah? Porque no quiso ser crucificado igual que el Señor. Y lo que les puse acá abajo, no sé si alguna ha tenido la oportunidad de ir a Roma, pero esto son las cadenas. Hay una leyenda, ¿ya?
Estas cadenas están en una iglesia que se llama San Pedro en cadenas. San Pedro in vincola, así se dice en italiano. San Pietro in vincola. Ahí está, hay una estatua del Moisés que siempre se va a ver porque es de Miguel Ángel, ¿ya? Una estatua de Moisés que sale como con unos cuernos, así. Sí. Y ahí están entonces estas cadenas que dicen que son, una era de Pablo y la otra de Pedro, y que cuando las juntaron se pegaron y quedaron, y ahí las tienen expuestas. Es como un milagro que sucedió con las cadenas de Pedro y de Pablo. ¿Ya? Ahora vamos a avanzar. Uy, no me mueve. Cuando quiero que mueva, no mueve. Y cuando quiero que... Vamos a tener que esperar un minutito porque a lo mejor es el internet. Ahí. Ahora quiero hacerles un comentario después de que ya hemos terminado los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nosotros podríamos decir que está dividido en dos partes, ¿ya? Los Hechos de Pedro primero y a partir del capítulo 9 los Hechos de Pablo, ¿ya? Y nosotros podríamos decir, aquí les hice una línea de tiempo que son aproximadamente 20 años de discernimiento de San Pablo, ¿ya? El año 50, la conversión de San Pablo es el mismo año 33, ¿no es cierto? Y en el año 50, él le va a escribir a los tesalonicenses su primera carta. Y en el año 56 hasta el 58 va a escribir 1 y 2 de Corintios, Gálatas y Romanos, ¿ya? Todo este es un primer periodo en que él reflexiona sobre un tema que es el principal, que lo tengo puesto abajito en el recuadro, ¿ya? Se dice que San Pablo tiene dos épocas de escritos, ¿ya? La primera sería entonces entre el 50, ¿no es cierto? Que sería aquí, 50 y el 58. ¿Y de qué va a hablar en estas cartas? Va a hablar de la justificación. La justificación siempre es la salvación, ¿ya? O sea, cómo Cristo nos salva. Y el papel de Cristo en la iglesia. Entonces, en esta primera etapa que va del 50 al 58, son estas cartas y el tema es este, ¿ya? Después viene otro periodo que es diferente, que es del 61 al 63, que es este periodo en que está en la cárcel, entre Cesarea y Roma, ¿ya? Y se llaman también cartas de la cautividad. Y en estas cartas, que son Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, va a tratar el lugar de Cristo en la historia y el universo. Estas cartas son muy lindas porque habla de todo lo que tiene que ver con los ángeles, con Cristo, centro del universo, ¿ya? Muy bonita. Y aparte de esas, tenemos unas cartas que se llaman pastorales y hebreos, que antiguamente se decían que eran de San Pablo, pero ya está comprobado
que estas cartas son atribuidas a San Pablo y que fueron escritas aproximadamente en el año 110, ¿ya? O sea, fueron escritas con la misma mentalidad de San Pablo, digamos, porque se forma una escuela de pensamiento, ¿verdad, Paulino? Y estos discípulos van a escribir entonces estas cartas pastorales. Las cartas pastorales serían 1 y 2 de Timoteo y Tito, que son pastores de la iglesia. Entonces, ¿de qué se va a tratar? De cómo se deben de comportar los pastores, ¿ya? Y la otra carta, que es Hebreos, ¿ya? Hebreos, desde siempre se ha pensado que era atribuida, que no la había escrito San Pablo, porque no es el mismo lenguaje de San Pablo, ¿ya? Pero en un principio se ponía carta de San Pablo a los hebreos. Y ahora, si ustedes se fijan, cuando nosotros vamos a misa y se lee una carta a los hebreos, ya desapareció carta de San Pablo, se dice carta a los hebreos nomás, ¿ya? Porque se sabe que no la escribió San Pablo. ¿Ah? No sé si respecto de esto tienen alguna duda. ¿Cómo tú vas explicando la evolución de estas épocas paulinas, digamos, la evolución de las cartas? Al final termina en esta carta a los pastores, pero primero parte, no sé, con una idea de la salvación y el papel de Cristo en la iglesia. ¿Por qué toma esa cadencia o por qué toma esa secuencia? Mira, después de leer las cartas y de estudiarlas un poco, yo creo que al principio, en el año 50, acuérdense que la iglesia estaba recién expandiéndose. Entonces era muy importante entender qué es lo que era la salvación, ¿ya? Pero 15 años después, o 10 años después, eso ya está entendido por las comunidades. Es lo mismo que pasa con los evangelios, ¿ya? Que, por ejemplo, los evangelios que son más próximos, que son Marcos, Mateo y Lucas, tratan los temas en forma histórica, ¿ya? En cambio, San Juan, que es del año 100, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son entre el 60 y el 70, ¿ya? Y San Juan escribe el 100, el año 100. Entonces, entre el 90 y el 100. Entonces pasan 20 años, es lo mismo. La gente ya entendió todo lo que era histórico y entonces ahora había que explicarlo, explicar el misterio. Y entonces cuando San Pablo, yo pienso que San Pablo tuvo como estos 20 años de discernimiento, que le pongo el nombre yo, pero que en el fondo es como un proceso de pensar y repensar, reflexionar y meditar el papel de Cristo, y que no se agota en lo que San Pablo dice tampoco, ¿ya? Y él llega al lugar de Cristo en la historia, porque acuérdense que hasta ese momento no hay filosofía, no están, o sea, aparte de los credos, del el credo de los apóstoles, no hay mucha escritura.
hay poca escritura. El año 61 tenemos las cartas de San Pablo y Marcos, nada más. Entonces, el tema de las el tema de la centralidad de Cristo en la revelación es algo que después se fue desarrollando con los padres de la iglesia, que es la siguiente etapa, y en que van a dar razón de la fe, o sea, van a plantear todo lo que es la filosofía que explica todo esto. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que los primeros cristianos vivían la fe, la vivían, pero no tenían, todavía no estaba expresado en documentos la fe de la iglesia, aparte del credo y la carta de San Pablo, por lo menos en esa fecha. Había tenido esta visión de Cristo y con todo su saber que tenía del Antiguo Testamento, él entendió la centralidad de Cristo. Y no solo la centralidad respecto del hombre, sino respecto de todo el universo. Entonces, en estas cartas, que si después podemos, si nos da el tiempo, porque como nos queda una sola clase, acuérdense que yo falté a una clase, y entonces yo lo que hice fui que fui anexando un tema más a cada una, y hasta que dejé lo mismo que estaba propuesto, pero con una clase menos, ¿ya? El tema de las cartas, de la universalidad de Cristo, es impactante, porque al tener ese concepto, ¿ya?, de un Cristo que es el centro del universo, entonces tú puedes entender que todo fue hecho por, para y en Cristo. Entonces, como que empiezas a entender la liturgia, ¿ya? ¿Se han fijado ustedes que en la misa siempre se dice con Cristo, con Él y por Él? ¿O cómo es? No me acuerdo ya. En Cristo, con Él y por Él. Con Él y en Él. Y en Él, sí. Eso. Eso es la centralidad o sea, Cristo centro del universo, ¿ya? Y San Pablo en estas últimas cartas lo explica muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, habría que entrar en cada carta. Y yo la próxima vez voy a dar más bien unas temáticas que plantea San Pablo, más que explicar cada carta, porque al poner esta síntesis, después ustedes van a poder, cuando lean las cartas, si se fijan en esa síntesis, van a entender mejor el contenido de la carta. ¿Ya? No sé si te respondo o era otra cosa la que querías. Ya. Perfecto, me explicaste mucho más de lo que yo esperaba. Gracias. Ya, qué bueno. Nos quedan 5 minutos, 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos. No sé si quieren conversar de algo, de preguntarme algo. Yo, Ya. en la carta a los hebreos, que ya no sabemos que no es de San Pablo, Sí. más o menos en qué época se escribió. Oye, no tengo la fecha, pero espérate, mira. No sé si ustedes saben que en la parte de atrás de la Biblia hay una cronología. Cuando ustedes quieren saber
en qué fechas son, se busca, porque hay cosas que no es necesario aprenderse de memoria, ¿ya? Claro. Mira, busca en la parte de atrás de tu Biblia, es que como tienes varias Biblias, no sé cuál vas a usar. Yo tengo una de Jerusalén. Ya. Y entonces aquí nos sale una que se llama sinopsis cronológica, ¿ya? Ya. Entonces tú aquí empiezas a buscar por año hasta que te encuentras, a ver. ¿Ve? Entre el 61 y 63, Pablo estuvo en Roma. Sí. Ya, a ver, aquí estoy buscando a ver si me aparece. Es que como no es de Pablo. Claro. Es que me llamó la atención, ¿no? Yo no eso, Es para que mí fue espérate, nuevo. mira, ¿Sí? puede estar aquí o puede estar también. Lo otro que se usa mucho para estudiar es cada libro o cada conjunto de libros trae una explicación al comienzo, ¿ya? Ya. Andreita, aquí Entonces, encontré algo, si te ¿sí? puedo ayudar aquí, dice, la Enciclopedia Católica considera que la epístola fue redactada entre los años 62 y 67, incluso precisa como fechas más probables la segunda mitad del año 64 o comienzo del 65. Perfecto. Ya. Es que, oye, a mí se me había olvidado San Google. Es que San Google explica todo. Así es. Muchas gracias. Pero ¿sabes qué? Que también así si uno lo quiere, si quiere saber más, cómo es que se supo, a lo mejor, ay, que estoy buscando a ver si nos aparece algo, ¿ya? Porque mira, hay unos que dicen entre el año 60 y 70, pero este que te leí yo es más específico, porque señala, ¿no es Claro, cierto? mucho más Acota un específico. poco más. Sí. Ahora, a lo largo de nuestros 2000 años de historia, entre el 60 y el 70 no es nada. Claro, nada. Son como 5 segundos. Claro. A ver, aquí, ¿saben lo que? Bueno, la otra vez les conté que se me había mojado. Me cuesta tanto abrir la Biblia. Porque tengo todas las hojas pegadas. Aquí, ¿ves? Tenemos una introducción a la epístola de los hebreos. Y aquí está todo explicado, todo. Lo lindo de la carta de los hebreos, es preciosa la carta de los hebreos, ¿ya? Porque habla de Cristo sumo sacerdote. Porque hubo un problema muy grande entre los que eran sacerdotes del culto judío, ¿no es cierto? O sea, sacerdotes levíticos, y cuando se hicieron cristianos, ellos echaban mucho de menos las ceremonias judías, que eran muy lindas, ¿ya? Entonces ellos, San Pablo les escribe a este grupo de sacerdotes para explicarle y insertar a Cristo sumo sacerdote en la raíz judía, porque del cristianismo ya sabían un poco, pero les costaba a ellos insertarlo, porque como Jesús tampoco era de la tribu de Leví y no había sido sacerdote, entonces a ellos les costaba mucho entender este tema del sumo sacerdocio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, es un tema muy interesante el que plantea los hebreos, ¿ya? Sabes que es muy linda leerla entera, porque sabes que estas cartas no son tan largas, ¿ya? A ver, voy a ver cuántos capítulos, 13 capítulos, pero son 5 hojas. Y tú vas viendo cómo, porque aquí, miren, hay un tema que aparece en la Biblia solamente en 2 lugares, que es el tema de Melquisedec. Melquisedec solo sale en el Génesis una vez, Génesis 18 por ahí, 17, no tengo la cita, pero es más o menos Génesis 17 por ahí. Y en la carta a los hebreos no aparece en ninguna otra parte. Entonces, es una temática que desarrolló San Pablo, o sea, no San Pablo, sino que sus seguidores,
lo desarrollaron para fortalecer a una comunidad que estaba muy decaída, ¿ya? Por no encontrarle el sentido más bien ritual, ¿ya? Como que habían perdido el sentido ritual, del rito, de la liturgia. Porque la liturgia, piensen ustedes que la liturgia judía es muy extensa. El templo funcionaba desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar. Y tú a la hora que tú fueras, había actividad. Entonces estos sacerdotes echaban a lo mejor de menos o el tiempo que ocupaban o la forma como se hacían. Hacían muchas procesiones y durante el cristianismo, la primera etapa cristiana, no podían hacer procesiones porque estaban perseguidos por todos lados. Así que, en cambio, los judíos no. A los judíos se los va a empezar a perseguir a partir del año 70, no antes, porque el año 70 Tito va a entrar a Jerusalén y la va a destruir completa y van a aniquilar a la mayor parte de la gente. Así que ese es un tema interesante, porque a los cristianos ya se les condenó el año 64 por el imperio. O sea, si nosotros hacemos calzar, mira, cuesta un poco ir haciendo calzar las fechas cuando uno no lo tiene en un libro explicado, ¿ya? Pero nosotros estamos hablando de que San Pablo murió entre el 64 y el 67, que escribió esas cartas entre el 63 y el 64. Entonces estamos rozando el 64, que ya hay persecuciones cristianas por lo menos en Roma, de todas maneras, y en Jerusalén también. Bueno, la próxima clase, seguimos. La próxima clase quiero dejar unos 15 minutos para que hagamos un recuento general, ¿ya? Y que cada uno vaya diciendo qué le gustó, en qué lo ayudó, qué mejoraría, lo que cada uno quiera decir, digamos, ¿ah? Pero creo que sería muy bueno que compartiéramos cada uno lo que ha significado vivir este curso, porque hasta yo me he asombrado del contenido. Yo este taller lo preparé hace por lo menos 12 años. Pero veo que con el pasar del tiempo, como yo he seguido avanzando en otros estudios, como que lo pude complementar un poco más y salió así. Entonces me gustaría también tener una retroalimentación de ustedes. ¿Ah? ¿Les tinca o no? Claro, sí. Si ustedes quieren traer algo preparado para que no se alarguen mucho, revisen más o menos qué y hagan como una pequeña síntesis, como para poder contarnos qué es lo que les ha pasado en esto, porque ha sido casi 2 meses. 2 meses, sí.
¿Mm? Sí. ni un Y que yo los problema. veo que están muy entusiasmados, además. Se han pasado volando. Se pasaron Sí, volando. ni se ha sentido y el hecho, digamos, de leerlo con mayor profundidad y la explicación que vas dando de los textos incentiva, digamos, el saber mucho más. ¿Mm? Y complementar todo. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias Amén. al Señor y le rezamos un Padre nuestro. Padre nuestro, que Que estás en el el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Venga a tu nosotros tu reino, reino. hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos el hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos perdonamos a los que perdonamos nos a los que ofenden. nos ofenden. No nos dejes No caer nos nos en dejes dejes caer en dejes caer en la tentación tentación, líbranos del y líbranos del mal. líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, En en vos vos confío. confío. Confío San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Rueguen por por nosotros. nosotros. Amén. En nombre del Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que tengan una bonita semana.